800 personas que nunca van. Y por eso el problema serio de la falta de credibilidad en él. Entonces yo creo que hay un problema serio de la ética cuando hablamos de la universalidad de los derechos, del Estado de Derecho a nivel del mundo. Hay un poema de un poeta venezolano que se llama Andrés Eloy Blanco, que le dedica muchos poemas a los hijos. Y en uno de esos poemas le dice al hijo: no te preocupes tanto por lo que te va a pasar en el cielo, preocúpate por lo que estás viviendo en la tierra. Yo digo lo mismo, no nos preocupemos tanto por los crímenes que no se van a castigar en el futuro, preocupémonos por los que están pasando hoy y no somos capaces de parar. Para los del futuro vamos a tener tiempo, pero para los de hoy no tenemos tiempo. Para los del pasado no tuvimos tiempo. Cuando Catalina decía lo de la frontera, yo creo que hay que entender lo que estaba tratando de decir. Nos llevaron la civilización, nos llevaron la división, nos llevaron la guerra, nos lo llevaron los tribunales internacionales, nos llevaron las leyes de Dios, nos llevaron un pocotón de cosas. Y eso se transformó, el resultado de eso fue miseria, pobreza, genocidio, todo en nombre de la sabiduría de la época que estaba concentrada en Europa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el país A actúa sobre el país B. Porque si los países A tienen un alto nivel ético, pero es que la ética en este mundo, desde que los helenos hablaban de ella hace 2600 años, no ha existido y dejó de existir. Y ojalá, como decía ahora el director de debate, cuando decía, es que yo alejo el micrófono porque no me gusta ser político, ojalá que fuera tan fácil quitarle a los políticos el micrófono para dejaran de hacer politiquería, no política, y destruir este mundo como lo están haciendo. Y hoy América Latina está haciendo un gran esfuerzo, con toda la carga de miseria, de pobreza, de injusticia, de inequidad a la que estaba sometida. Pero lo primero que tratamos es de reconocernos nosotros mismos. Cuando Catalina decía lo de la frontera, nuestros países y sus pueblos no reconocen la frontera que nos crearon, porque la frontera que existe entre Brasil y Venezuela es la frontera que trazaron los portugueses y los españoles para dividirse el territorio de América. Yo quisiera saber dónde están los tribunales internacionales que le dicen hoy a muchos países europeos que tengamos ética al hablar de territorios extraterritoriales. ¿Cómo se explica que las Malvinas sea de Gran Bretaña? ¿Cómo se explica que Francia hoy pida ser parte del Tratado Transamazónico y tomar decisiones sobre la Amazonia en el continente americano? Ahí está la moral, esa es la moral. ¿Y quién dice? ¿Dónde se para esa moral que acabó con el mundo y que está acabando con el mundo? Entonces yo creo que definitivamente es importante que nosotros tenemos que revisar mucho, porque yo creo que este Congreso, y por eso nosotros con mucho orgullo estamos hoy aquí, y con mucho orgullo sentimos que Catalina está aquí, porque en mi país, a mi país nos enseñaron hace 10, 15 años que cuando a ti te decían indio era para que sintieras vergüenza, para que te sintieras inferior, porque esa fue la ley internacional que nos llevaron, que vino desde Europa. Hoy nosotros en poco tiempo podemos vernos en un espejo y saber que parte de mi rostro es autóctono, es indígena, es africano, es europeo.
somos un poquito de todo, somos una mezcla, pero con orgullo reconocemos lo que el pueblo indígena es, sus costumbres, sus leyes y lo mucho que esta civilización no ha aprendido todavía de lo que esos pueblos y de su riqueza y lo que esos pueblos tenían. Por eso yo creo que es un tema interesante, se presta muchísimo para el debate, pero insisto lo que decíamos el primer día, el problema grave del mundo es la ética en el ejercicio de la política. No hay conciencia, la más mínima conciencia de lo que es la ética. Si ustedes le preguntan al mundo dónde se regulan los precios del oro o de los diamantes, o cómo se comercializan los diamantes, y quién dice que sí o que no, que es correcto y que es incorrecto, pero resulta que los que lo dicen no tienen diamantes, se los explotan a los que lo tienen. Uno ve decisiones de Europa inclusive, por ejemplo, con el tema de los biocombustibles. Eso significa hambre, eso significa miseria, eso significa altos costos de los alimentos. Y sin embargo Europa no dice, Europa va a producir biocombustible. Dice, Europa va a apoyar y va a financiar, pero que el sur produzca biocombustible para que nosotros podamos utilizarlo. Ahí hay un problema ético grave. Yo creo que definitivamente, e insisto, y será lo que hemos planificado, hemos conversado, que hay que dar muchas conferencias y muchas discusiones sobre el grave problema ético que aqueja el mundo hoy en día. Porque en la medida que nosotros no abordemos ese tema, no vale multilateralismo, no vale universalidad y no valen tribunales internacionales,